Anteriormente en Rivalidades Legendarias de Fórmula 1, te contamos la historia del duelo vivido en la temporada 2007, entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Un duelo que desató una de las batallas más feroces y polémicas de la historia reciente de este deporte. Un drama deportivo que llevó a la autodestrucción de un equipo, a un ridículo histórico y a dos pilotos con las manos vacías. El día de hoy nos toca rememorar la batalla que siguió ese legendario duelo. Una pelea entre el campeón experimentado y, nuevamente, un joven con talento y con hambre de triunfo para hacer historia en este deporte. Una pelea deportiva que quizá no se caracterizó por la intensidad de sus enfrentamientos o la polémica que pudo llegar a desatar, pero sí por un camino que llevó a dos definiciones dramáticas cargadas de emoción, tensión y drama. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así al tercer capítulo de Rivalidades Legendarias de Fórmula 1. Fernando Alonso versus Sebastian Vettel. Fernando Alonso Díaz y Sebastian Vettel son dos pilotos que durante los años 2010 y 2012 fueron los protagonistas de una de las batallas más emocionantes de la historia de la Fórmula 1. Una batalla protagonizada por dos caminos separados, que desembocarían en dos definiciones impredecibles en una campaña de búsqueda del título mundial de la Fórmula 1. Para entender esta rivalidad, debemos saber que a diferencia del Hamilton-Rosberg o del Alonso-Hamilton, esta pelea no se caracterizó por enfrentamientos constantes en pista. Es más una rivalidad indirecta. Hubo sus enfrentamientos, claro está, pero no son tan relevantes en el desarrollo de esta historia, pues cada uno siguió un camino diferente que al final terminó en un enfrentamiento directo por el campeonato. Anteriormente a esta contienda, ambos pilotos cargaban sobre sus hombros dos historias totalmente diferentes. El asturiano, por su parte, tras haber sido campeón del mundo en 2005 y 2006 de la mano de Renault, había apostado por el proyecto de McLaren, un proyecto que terminó explotándole en la cara con toda la polémica desatada tras el Spygate y el posterior rechazo del equipo hacia su persona. Tras esto, se vería forzado a regresar a Renault para no verse nuevamente perjudicado por el equipo británico. Pero en las dos temporadas que estuvo con la marca francesa, no tuvo a su disposición autos con los cuales soñar con los campeonatos del mundo, y sumando aquellas dos temporadas, solamente conseguiría dos victorias, una en el Gran Premio de Singapur y la otra en el Gran Premio de Japón de 2008. Sin embargo, en 2009 lograría amarrar su futuro de la mano de Scuderia Ferrari. Esto debido a que en esa misma temporada, los de Maranello habían firmado una mala campaña y necesitaban un lavado de cara para regresar a la contienda en 2010. Para eso, muchas decisiones se tomarían, entre ellas despedir al campeón del mundo de 2007 Kimi Raikkonen y darle su asiento a Fernando Alonso, para que a partir de ese año, Fernando luciera ahora los colores más míticos de la parrilla del Gran Circo. Por su parte, la historia de Sebastian Vettel sería bastante diferente a la de su rival, pues había llegado a la máxima categoría en el año 2007 y desde entonces ya venía mostrando habilidades muy buenas tras el volante, habilidades que Red Bull vería y querían que inmediatamente se fueran por él para integrarlo a su academia de jóvenes talentos. Y en 2008 sorprendería al mundo entero, logrando con su modesto Toro Rosso conseguir la victoria de un gran premio en el histórico trazado de Monza. Red Bull desde su llegada a la Fórmula 1 en el año 2005 habían trabajado con un solo propósito: no ser solo un equipo más de la parrilla, sino que buscaban ser un referente, un constante contendiente y un equipo que diera a sus pilotos armas necesarias para luchar por cualquier campeonato del mundo. Y en 2009, aprovechando los cambios en las regulaciones técnicas de los monoplazas de aquella temporada, habían conseguido el objetivo de luchar por su primer campeonato mundial. Lamentablemente, ni ellos, ni Vettel, ni nadie se esperaba la sorpresa del equipo Brown GP, que junto con el doble difusor lograron dominar la primera parte de aquella temporada y ganar una ventaja considerable que les permitiera resistir el embate de los de la bebida energética. Y sí, en 2009 habían perdido el título, pero esto los motivaría a iniciar el camino de la Redvolution, y para 2010 vendrían con toda la intención de no permitir que de nuevo se les escaparan los títulos mundiales. Pero también así, Ferrari y McLaren estaban listas para mostrar sus respectivas candidaturas, listos para regresar a sus respectivas escuderías, al lugar al que siempre habían pertenecido. Y eso, damas y caballeros, daría el inicio a una de las mejores temporadas de Fórmula 1 de los últimos años y al inicio de la rivalidad entre Sebastian Vettel y Fernando Alonso. La temporada 2010 de Fórmula 1 sería recordada como una de las mejores temporadas de la historia, una en la cual 3 equipos y 5 pilotos eran contendientes a pelear por las victorias y también así por el reinado de la categoría. Red Bull con Mark Webber y Sebastian Vettel, Ferrari con Fernando Alonso y McLaren con Jenson Button y Lewis Hamilton, lo que prometía emoción durante las 18 carreras del mundial. La primera fecha del año se correría por primera vez desde 2006 en el trazado del Bahrain International Circuit, donde Red Bull lograría la primera pole position de la temporada, teniendo justo detrás de ellos a los dos pilotos de escudería Ferrari, Felipe Massa y Fernando Alonso. Y durante el transcurso de la carrera, el piloto alemán venía mostrando un ritmo formidable, alejándose con contundencia de todos sus rivales. Pero justamente en la vuelta 34, sufriría un problema con su monoplaza que le haría perder potencia.
y esto lo aprovecharía Ferrari para arrebatarle la victoria. Fernando, que en la arrancada había adelantado a su compañero de equipo, estaba en la mejor posición posible para estrenar su nueva etapa como piloto del cabalino rampante, con una victoria. Y tras 49 vueltas, Alonso había conseguido, en su primera carrera vestido de rojo, la victoria de un Gran Premio de Fórmula 1, algo histórico que solo habían conseguido anteriormente Nigel Mansell, Kimi Raikkonen, Mario Andretti y Luigi Musso. Una inmejorable forma de iniciar una relación con el equipo y una excelente forma de ir a por la persecución del título mundial. Las siguientes carreras de aquella temporada estarían marcadas por una enorme constante. El Red Bull de Mark Webber y Sebastian Vettel eran imbatibles en el ritmo de clasificación, pero en ritmo de carrera no eran tan aplastantes, y era normal ver cómo McLaren y Ferrari les plantaban cara los días domingo, además de que su monoplaza pecaba de ser poco fiable, ya que era demasiado habitual ver al auto sufrir algún tipo de avería, como por ejemplo el mencionado problema en Bahrein, o el fin de semana después, con un problema en los frenos del auto de Sebastian Vettel que de nueva cuenta dejaban al alemán con las manos vacías cuando iba encaminado a conseguir la victoria. Esto ocasionaría que Vettel tuviera que esperar hasta la tercera carrera del año para poder inaugurar su casillero de victorias. Una victoria que sabría a gloria, pues el líder del campeonato mundial, Fernando Alonso, había tenido que retirarse por problemas de fiabilidad con su motor, lo que daba como resultado que el campeonato se apretara entre varios pilotos y no solamente entre aquellos que contendían por el título. Para este punto de la temporada, Sebastian estaba en una buena posición, pues se mostraba como el piloto más rápido en Red Bull y era el favorito de estos para hacerse con el título, pero poco se imaginaba que su compañero de equipo decidiría no dejarle las cosas tan sencillas. Y tras conseguir 2 victorias consecutivas en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Mónaco, el australiano presentaba su candidatura firme en esta contienda, algo que ponía en aprietos la posición del alemán en el equipo, pues habiendo 2 pilotos en igualdad de condiciones y ambos luchando por ser campeones del mundo, no había manera en la que Red Bull pudiera darle preferencia total a este en la lucha, y por lo menos en aquellas 2 últimas carreras, el australiano parecía ir mejor y más rápido que el alemán. Para el Gran Premio de Turquía, nuevamente el australiano daría otro golpe de autoridad, agenciándose la pole position con bastante diferencia contra su compañero, que tan solo podría ser tercero detrás de Lewis Hamilton. Pero en la arrancada, el alemán le arrebataría la posición al inglés tras una magnífica salida. Y durante los primeros compases de aquella carrera, la batalla se centraba en estos tres, cuya diferencia en pista era mínima y teniendo todos la posibilidad de ir a pelear por la victoria. Tras las detenciones a boxes, las posiciones quedarían de la misma manera. Pero a partir de ese punto, Vettel y Hamilton empezaban a ir más rápido que Mark Webber, y Vettel, desesperado por ganarle a su compañero de equipo y alejarse de Lewis Hamilton, empezaría a poner cada vez más presión sobre el australiano. Pero en la vuelta número 40, Vettel llevaría esa presión demasiado lejos. Al intentar Vettel arrebatarle la posición a Webber, terminaría cerrando de más a su compañero a mitad de la maniobra, y esto provocaría que ambos colisionasen. Para suerte de Mark, él pudo continuar la carrera tras el contacto, pero Seb no tendría tanta suerte. El golpe provocaría su segundo abandono de la temporada, y su ritus físico dejaba claro su molestia y qué pensaba acerca de la maniobra. Al final, McLaren lograría un doblete histórico y anotarse una buena cantidad de puntos para el mundial. Por su parte, Red Bull había salvado el tercer lugar de Webber, pero tras el abandono de Seb, este se encontraría quinto en el campeonato de pilotos y 15 puntos lo separaban de su compañero de equipo y líder del campeonato mundial. Fernando, por su parte, iría en la cuarta posición separado de Vettel por tan solo un punto de diferencia, con aún mucho por jugarse en esta temporada. Las siguientes carreras fueron una constante batalla entre los diferentes candidatos que tenía la categoría, pues Hamilton, Vettel y Webber se repartieron las siguientes 4 victorias de la temporada. Tras el Gran Premio de Gran Bretaña, Hamilton y Jenson Button liderarían la tabla de pilotos. Vettel y Fernando se encontraban más descolgados en esta pelea, siendo el asturiano el más perjudicado, pues entre él y Hamilton había una diferencia de 47 puntos. Esto provocado por el poco ritmo mostrado por Ferrari a partir del Gran Premio de Mónaco. Si Fernando quería mantenerse en la pelea, tenía que empezar a recortar distancias contra sus rivales a partir del Gran Premio de Alemania, pero justamente, eso nos llevaría a una de las polémicas más grandes de la temporada 2010. Porque reconozcámoslo, no sería un capítulo de rivalidades legendarias si no existiera polémica de por medio. Ferrari había dado un salto adelante en términos de rendimiento y se había posicionado segundo y tercero en la clasificación para alargar el domingo en el Hockenheim Ring, pero una mala arrancada de Vettel lo mandaría hasta el tercer lugar detrás de Fernando Alonso y Felipe Massa, quien de hecho había hecho una arrancada maravillosa y tras la curva 1 se había puesto en la primera posición. Durante el desarrollo de la competencia, Fernando intentaría sin éxito arrebatarle la posición a su compañero de Brasil, y muchas vueltas estuvo detrás de él intentándolo sin éxito, y entonces, por la radio empezó a decir al equipo que él era más rápido que Felipe Massa. Okay, Fernando, we got your message. Y varias quejas después, Ferrari empezaría a bombardear la radio del piloto brasileño,
con mensajes indicándole que Alonso iba más rápido en pista, pero en la vuelta 49 llegaría un mensaje que lo cambiaría todo y que le daría la vuelta al mundo. Okay, Fernando is faster than you. Confirm you understood the message. De una manera muy poco discreta, Ferrari había dado una orden de equipo. Massa debía cederle la posición a su compañero. Este obedecería y tras la horquilla de la curva número 6 desaceleraría bruscamente para que Alonso lo rebasara. Probablemente si seas nuevo viendo la Fórmula 1 te preguntes, ¿qué tiene de polémico esto? Hemos sido testigo de esto varias veces en los últimos años, teniendo a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas como claros ejemplos. Y en efecto, el problema aquí es que para el año 2010 las órdenes de equipo estaban prohibidas. De hecho, estaban prohibidas por una situación similar y bastante vergonzosa ocurrido justamente por Ferrari en el Gran Premio de Austria de 2002. Tras lo sucedido en la vuelta 49, Fernando lideraría la carrera y vueltas más tarde lograría la victoria consiguiendo un 1-2 para Ferrari. Y Vettel, quien había hecho la pole position, tendría que conformarse con la tercera posición. Pero la carrera no terminaría aquí, pues la polémica recién estaba comenzando. La imagen que dejó el podio era bastante incómoda. Alonso celebrando mínimamente la victoria, y a Massa solo se le podía ver con una cara de tótem, que mostraba lo molesto que se encontraba por haber tenido que obedecer la orden de equipo. Pero en la rueda de prensa, la descarga de furia de los periodistas contra Fernando fue monumental, ya que estos hacían preguntas bastante incómodas como ¿pondrías esta victoria al lado de Singapur 2008? O cuestionamientos como ¿deberían haberte echado de la carrera? O la realidad es que no pudiste vencer a Massa en pista y tuviste que pedirle al equipo que lo hiciera por ti. Unas preguntas que parecían tener la clara intención de hacerlo enojar, pero tras tener que enfrentarse a los medios de prensa, ahora les tocaría tener que enfrentarse a la FIA. Y tras esto, Massa, Fernando y Ferrari debían responder ante los comisarios. Pero al final la sanción por esto les salió muy barata, pues solamente tuvieron que pagar 100.000 euros como multa y el resultado del Gran Premio quedó inalterado, lo que dejaba a Fernando Alonso con la victoria y el comienzo de una racha bastante buena a partir de ese punto. Ya para esta parte del mundial, quedaba claro que Ferrari solamente contaba con Alonso para ser candidato a la lucha por la victoria, y quedaba claro también que este mundial sería solamente entre él y la dupla de McLaren y Red Bull. Tras el Gran Premio de Bélgica de aquella temporada, Fernando era el peor posicionado en la tabla, ubicándose en el quinto lugar con 141 puntos, en contra de los 182 de Lewis Hamilton, quien era el líder de la competencia, siendo este último junto con Mark Webber, quienes parecían favoritos a alzarse con el campeonato. Por su parte, Vettel sin hacer tanto ruido iría en la tercera posición, pero de igual manera se encontraba lejos en puntos de Lewis Hamilton. No obstante, a partir de este punto el campeonato daría varias sorpresas inesperadas, y una de ellas sería que Alonso había vencido en clasificación a la todopoderosa Red Bull y se había colocado en la pole position en el Gran Premio de casa de Scuderia Ferrari, en el circuito de Monza. A su lado tendría al piloto británico Jenson Button, y durante la arrancada del Gran Premio de Italia, este le arrebataría la primera posición a Fernando. Pero en la curva de la variante de la Roggia, Hamilton colisionaría con Massa y terminaría abandonando la carrera. El líder del campeonato mundial se tendría que retirar con 0 puntos de aquel Gran Premio. Por lo tanto, si Fernando conseguía ganar, se ponía a tiro para recuperar terreno en el campeonato de pilotos. Y durante una buena parte de la competencia, intentaría sin éxito adelantar a Jenson Button, pues era evidente que Fernando tenía un auto más rápido, pero simplemente la velocidad del motor Mercedes en rectas hacía imposible para Fernando quitarle la posición. Pero curiosamente, McLaren sería el artífice de la victoria de Alonso, pues una parada lenta en boxes y el ritmo mostrado por Fernando harían que tras la detención de este, Ferrari le arrebatara la victoria al piloto y al equipo británico. Alonso conseguiría ganar en el mejor lugar para un piloto de Ferrari, y revivía en su lucha por el tricampeonato mundial, pero nuevamente la suerte le sonreiría en el Gran Premio de Singapur, donde nuevamente conseguiría la victoria, y de nueva cuenta, Lewis Hamilton había tenido otro contacto que lo había dejado fuera de carrera, y con esto ya eran 50 puntos los descontados por Fernando. Y tras este Gran Premio, Alonso había dado un salto enorme y se había posicionado segundo en el campeonato de pilotos. Por su parte, Red Bull por fin respondería en Japón y lograrían un doblete liderado por Vettel que dejaba al rojo vivo esta pelea. Tras Suzuka, Mark Webber era quien lideraba el campeonato del mundo, con 120 puntos, seguido por Fernando y Sebastian Vettel empatados con 206 puntos, y más atrás de ellos estaban Hamilton y Jenson Button, quienes se habían descolgado en esta pelea. Quedaban 3 carreras aún por competirse y cualquier cosa podía pasar, pero creo que pocos se imaginaban lo que sucedería en el Gran Premio de Corea de 2010. El Gran Premio pactado para el 24 de octubre de 2010 en el Korea International Circuit ubicado en Jeonnam sería considerado como uno de los más vergonzosos, absurdos y sobre todo caóticos de la era moderna de la Fórmula 1. Un circuito en el que se compitió sin siquiera haberse terminado, con varios detalles que dejaban en evidencia la poca profesionalidad de la organización, y con un asfalto que semanas atrás había sido recién adherido al circuito. A todo lo anteriormente dicho, tenemos que agregar que justamente el día de la carrera, una fuerte lluvia se haría presente en el circuito, lo que junto con los demás factores que comentamos anteriormente, generarían una de las más largas esperas para el comienzo de una competencia. 3 vueltas duró la carrera tras el safety car, antes de tener que ser detenida con bandera roja debido a lo resbaladizo que estaba el asfalto.
y tras más de una hora de detención, la carrera fue reanudada, pero detrás del safety car. Y eso nos llevaría 17 vueltas viendo el desfile de los autos más rápidos del mundo, en un circuito que se hundía en vergüenza y que ponían a prueba el amor que cada uno le tenía a la Fórmula 1. La carrera por fin iniciaría en la vuelta 18, con Sebastian Vettel, Mark Webber y Fernando Alonso en los 3 primeros lugares. El circuito tenía más pinta de ser una carrera de supervivencia que un gran premio de Fórmula 1. Y en la vuelta 19, tendríamos la primer sorpresa del día. Everybody else was over 2 minutes on that opening lap, and Webber's wide. Oh, Webber's spinning round. Webber could come and crash, and Webber has gone crashing into the wall, and Webber could connect someone else. He has done. The championship leader is out of the race. Has he taken out Rosberg? Webber había perdido el control de su auto al entrar en contacto con un charco, y sumado con el posterior golpe con Nico Rosberg, ha provocado su abandono de la competencia. El líder del campeonato mundial había quedado fuera tras este incidente. De los 5 aspirantes, ahora solo quedaban 4 en pista. Pero esto no duraría demasiado, ya que a 9 vueltas del final de la competencia, Sebastian Vettel sufriría una rotura de su motor, obligándolo a abandonar la carrera y sirviéndole en bandeja de plata la victoria al mayor rival que existía en aquel entonces al título. Fernando se alzaría victorioso en la montaña de caos que resultó ser ese gran premio coreano. La suerte se le había puesto totalmente de cara. 2 rivales al título habían quedado fuera de la competencia y uno más no pudo meterse en los puntos. Solamente él y Hamilton habían tenido la suerte de sumar en esa carrera. Y tras esto, Fernando había salido líder con 11 puntos de diferencia con Webber y 25 puntos de diferencia con Sebastian Vettel. El mundial se le había puesto a tiro en una inmejorable posibilidad ante el desastre sufrido por Red Bull. Los austríacos responderían con la victoria en el Gran Premio de Brasil, marcando un 1-2 para los toros, que les aseguraba su primer campeonato de constructores. Pero Fernando había salido líder de Interlagos con el tercer lugar obtenido, que lo dejaba 8 puntos de diferencia sobre Mark Webber, 15 sobre Sebastian Vettel y 24 sobre Lewis Hamilton. Por lo que el español y el australiano eran los favoritos a hacerse con el título de la temporada 2010, siendo el favorito de las casas de apuestas el español, quien parecía encaminarse de lleno a conseguir su tan anhelado tricampeonato mundial. Todo parecía cantado a favor de Alonso. El trono estaba a su merced para ser tomado de nuevo por la mano del asturiano. Pero esto es Fórmula 1 y los giros de guión suelen ser más comunes de lo que parece. Ferrari y Alonso llegaban como favoritos al Yas Marina Circuit en Abu Dhabi, la pista que daría vida a la ronda final del campeonato del Gran Circo. Todas las miradas se centraban en Alonso. En su regreso triunfal a la cima, se preparaban documentales, videos especiales y todo lo que funcionara para celebrar el tricampeonato que anteriormente se le había escapado de las manos a Fernando. Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, 4 pilotos llegaban a la última carrera del año con opciones matemáticas a ser campeones del mundo, pero Vettel y Hamilton eran quienes menos posibilidades tenían y quienes necesitaran un milagro para conseguirlo. Incluso toda la prensa especulaba con que en caso de que Red Bull fuera liderando la primera y segunda posición, si Vettel dejaría pasar a su compañero para que éste consiguiera el título mundial. Pero Seb no quería darse por vencido y sus intenciones eran claras: ganar la carrera y esperar a ver qué sucedía detrás de él. Sebastian Vettel lograría la pole position, mientras que Fernando Alonso sería tercero delante de su principal perseguidor Mark Webber, quien solamente podría conseguir una pobre quinta posición. Todo parecía ir sobre rieles para Fernando, quien había dado un paso enorme en aras de conseguir ese tricampeonato tan esperado. Pero una mala arrancada del Gran Premio le haría mucho más complicada la labor, siendo adelantado por Jenson Button y relegándolo al cuarto lugar justo delante de Mark Webber, y con la obligación de no dejarlo pasar si no quería ver esfumarse su campeonato. Pero unos metros más adelante, Schumacher y Vitantonio Liuzzi colisionarían aparatosamente, obligando a la salida del safety car. Aquí varios pilotos aprovecharían para hacer sus cambios de neumáticos, entre ellos Nico Rosberg, Jaime Alguersuari y Vitaly Petrov. Y chicos, es muy importante que se graben estos 3 nombres a partir de ahora. Tras el safety car, la carrera fue reanudada, con Vettel líder, Hamilton en segundo, Jenson Button en tercero y Fernando Alonso cuarto delante de Mark Webber. Pero detrás de este, Felipe Massa ponía presión para intentar adelantarlo y así aliviar la tensión de Fernando Alonso. Esto o provocar un error de conducción en Mark, que de hecho cometería, pues en la vuelta número 9 tendría un ligero error con el cual colisionaría su llanta trasera derecha con el muro. Para la vuelta número 12, Red Bull decidiría meter a Mark Webber a los pits para evitar un pinchazo en esa rueda. Y además, para intentar también hacer un undercut a Fernando Alonso. 4 vueltas más tarde de esto, Ferrari decidiría no tomar riesgos y aprovechando que Mark Webber fue bloqueado por Jaime Alguersuari, decidiría meter a Fernando en boxes. La jugada parecía haberle salido perfectamente, pues tras las detenciones, Fernando seguía delante de Mark Webber. Había sonrisas en todo el box de Ferrari. Todo parecía ir de acuerdo al plan. Pero de fondo, la risa que más se escuchaba era la del equipo Red Bull. Ferrari había caído en una trampa de la cual en ningún momento se dieron cuenta. ¿Recuerdan los nombres que les dije al principio del video?
pues tras las detenciones, Alonso quedaría detrás de Nico Rosberg y Vitaly Petrov, quienes no tenían por qué detenerse nuevamente y con ese set de neumáticos podían llegar hasta el final de la competencia. Virtualmente Alonso se encontraba en la sexta posición. Esto tomando en cuenta a los pilotos que no se habían detenido y al hacerlo saldrían detrás de ellos. ¿Y recuerdan quién iba ganando la carrera? Exactamente, Sebastian Vettel. ¿Aquel que requería un milagro para ser campeón del mundo? Bueno, ese milagro había aparecido. Si Alonso quería salir campeón del mundo del Jazz Marina, debía terminar en la cuarta posición si Vettel ganaba la carrera. Para eso, debía urgentemente adelantar en pista a Vitaly Petrov y a Nico Rosberg. Pero vuelta tras vuelta pasaba, y esto no sucedía. El Jazz Marina Circuit es un circuito donde adelantar es en extremo complicado. Y justamente ese día, al ruso le dio por marcarse la carrera de su vida, como si su permanencia en Fórmula 1 dependiera de dejar atrás a Fernando Alonso. Seguían agotándose las vueltas y Fernando seguía sin poder adelantar a Vitaly Petrov. La situación era desesperante, y por más que Ferrari alentaba a su piloto, este no podía hacer más nada. Alonso, mostrando cierta resignación, preguntaba por Hamilton. Quería saber si este podía llegar a ganar la carrera, pero eso no iba a suceder. El tricampeonato de Fernando estaba solamente en sus manos, pero las vueltas iban agotándose. Las opciones poco a poco se terminaban. En la vuelta 47, Robert Kubica haría su detención y tras esta terminaría delante de Vitaly Petrov. Las cosas se ponían aún peor para Alonso, ya que no solamente se trataba de adelantar al ruso y a Nico Rosberg, ahora también tenía que adelantar a Robert Kubica con tan solo 8 vueltas para que finalizara la carrera. Ferrari no lo podía creer. Se habían preocupado tanto por Mark Webber que habían descuidado totalmente a Sebastian Vettel y habían caído en una trampa perfecta diseñada por Red Bull. Y en la vuelta 55, Vettel cruzaba la línea de meta, haciendo realidad el milagro. El que no tenía nada que perder, le robaría a Fernando Alonso el título mundial de la temporada 2010. Thank you, boy. Unbelievable. Thank you, I love you. I need a moment. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man!